Hola, soy Yesenia. Hola, soy Estefanía. Hola, soy Alan. Hola, soy Natalia y junto con mis compañeros expondremos la crítica general del idealismo y materialismo aplicado en la psicología. Filosofía y psicología. De acuerdo con Angarita Urdaneta, la filosofía y la psicología son inseparables. Esto es porque la filosofía se considera un punto de partida y de llegada de todas las ciencias. Es un punto de partida porque todas las disciplinas científicas tienen su origen histórico e intelectual en la filosofía. Y es un punto de llegada porque la filosofía realiza una labor de revisión crítica de los paradigmas científicos. Además, la filosofía lleva a cabo una síntesis prepositiva que sirve de norte orientador a las disciplinas científicas. La psicología como ciencia es un conjunto de paradigmas y sus presupuestos pueden encontrarse en cuatro áreas: ontológicos, epistemológicos, antropológicos y éticos. ¿Puede la psicología separarse de la filosofía? No, ya que la filosofía es su origen y su fundamento, porque de ella provienen las preguntas sobre la realidad, el conocimiento del ser humano y los valores que guían la práctica psicológica. Si la psicología se desligara de la filosofía, se volvería técnica y acrítica, acumulando datos sin sentido ni orientación ética. Por eso mantener viva su dimensión filosófica es lo que permite ser una ciencia reflexiva, coherente y responsable. ¿Cuál es la consecuencia de negar el contenido filosófico en la psicología? Cuando la psicología deja de lado la filosofía, se convierte en un saber técnico, en aplicar pruebas, protocolos y competencias, pero casi no cuestiona sus fines ni sus supuestos. La formación se orienta a ser útil para el mercado y las organizaciones. Y así la disciplina corre el riesgo de reducirse a una técnica al servicio de intereses económicos. Además, sin un marco filosófico que ordene el campo, se produce gran cantidad de datos e investigaciones, pero sin sentido teórico claro, y con ello se debilita también el horizonte ético. ¿Cómo se concibe la ciencia? Al inicio la ciencia surge como prolongación de la filosofía, se le llamaba filosofía de la naturaleza. Con el positivismo se redefine: hacer ciencia es explicar causalmente los fenómenos para poder predecirlos y controlarlos mediante un método único, cuantitativo y experimental. Más tarde Kuhn muestra que la ciencia en realidad opera dentro de paradigmas, es decir, marcos que incluyen supuestos ontológicos, epistemológicos, antropológicos y éticos, por lo que en el mundo contemporáneo se privilegia lo útil y lo medible. Por eso la ciencia vale sobre todo porque produce resultados y eficiencia. Así, el conocimiento termina tratándose como mercancía, solo importa si puede legitimarse como científico, publicarse y conseguir financiamiento. En estas diapositivas presentaré los 5 rasgos definitorios tanto del idealismo como del materialismo, dos ontologías opuestas que han orientado históricamente a la psicología. El idealismo sostiene que 1. Que la realidad fundamental no es material sino ideal. 2. Que el conocimiento surge del sujeto, de la razón y de sus estructuras internas. 3. Que se opone al materialismo porque rechaza reducir lo humano a lo físico. 4. Que el sentido de la vida se encuentra en una dimensión trascendente. Y 5. Que existe un criterio último de verdad absoluta, generalmente de carácter metafísico. Su aporte es resaltar la subjetividad y el significado, aunque pueda alejarse de la evidencia empírica. En contraste, el materialismo afirma: 1. Que la realidad es materia; 2. Que el conocimiento válido proviene de la observable y de los procesos neurobiológicos; 3. Que niega entidades metafísicas, por lo tanto se opone al idealismo; 4. Que el sentido de la existencia está en la vida concreta; y 5. Que la verdad se determina por criterios objetivos basados en la materialidad. Su fortaleza está en el rigor metodológico, pero corre riesgo de reducir al ser humano a un mecanismo. Al compararlas, observamos que no solo describen la realidad, sino que configuran las formas distintas de concebir al sujeto, al conocimiento y a la psicología misma, lo que evidencia la importancia del nivel filosófico en la disciplina. El pensamiento de la visión trágico-romántica propone una alternativa a los extremos idealistas y materialistas. El primero muestra que la realidad no existe de forma independiente, sino que construye una relación sujeto-mundo. 2. El conocimiento surge de la interacción entre ambos, no de la primacía exclusiva del sujeto o del objeto. 3. Mantiene una crítica explícita tanto al idealismo como al materialismo por sus reduccionismos. 4. Sostiene que el sentido de la vida está en la experiencia misma, sin reducirla ni a lo biológico ni a lo trascendente. 5. Rechaza la idea de una verdad absoluta, adoptando la objetividad entre paréntesis, donde existen múltiples explicaciones situadas y legítimas. Esta postura es valiosa para la psicología porque permite comprender al ser humano en toda su complejidad, evitando dogmatismos y promoviendo una práctica más crítica, flexible y humanizada. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia cómo se adquiere el conocimiento, en qué se fundamenta y qué lo hace válido. En psicología, permite analizar de dónde surgen las teorías, qué noción o concepto tienen del ser humano y además ayuda a establecer si sus métodos son adecuados para estudiar los fenómenos psicológicos. La epistemología está ligada a la ontología, ya que describe cómo entendemos la realidad y cómo definimos estudiarla científicamente. También orienta los métodos cualitativos y cuantitativos y sus métodos de validez. Sin la reflexión epistemológica, la psicología solo generaría datos, pero con poco sentido y poca conciencia de sus implicaciones humanas y sociales.
En términos epistemológicos, existen dos posturas opuestas de concebir la naturaleza: el positivismo, de donde deriva el materialismo filosófico, y la hermenéutica, que está ligada con el pensamiento trágico romántico. El positivismo es una corriente filosófica que surge en el siglo XIX siguiendo el paradigma newtoniano de la ciencia, con planteamientos de filósofos como Auguste Comte y John Stuart Mill. Tiene como características que la ciencia es la explicación causal de los fenómenos. Además, el objetivo de la ciencia es la predicción y el control de la naturaleza. Para estudiarla, establece el método científico, el cual sigue la mecánica newtoniana como modelo. En psicología está representado por el conductismo, la psicobiología, la neurociencia y el cognitivismo desde una perspectiva computacional. La hermenéutica tiene raíces antiguas desde Aristóteles, pero realmente tomó fuerza entre los siglos XVIII y XIX. En este periodo, influencias como el romanticismo, la historiografía, la lingüística y la filosofía de Hegel dan forma a una nueva manera de entender las ciencias humanas. Su principal representante es Wilhelm Dilthey, quien propone una visión distinta del estudio del ser humano. Dilthey critica que las ciencias humanas se estudien con el mismo modelo que las ciencias naturales. Para él, los seres humanos necesitan un enfoque diferente. Primero, el ser humano tiene vivencias directas, se experimenta a sí mismo, tiene autoconciencia y actúa con libertad. Por eso no podemos estudiarlo solo con experimentos rígidos. Segundo, su objetivo no es únicamente explicar y predecir, sino comprender el sentido de las acciones y experiencias humanas. Esto implica acercarnos al sujeto desde su propia vivencia. Tercero, defiende un pluralismo metodológico. No existe un solo método científico válido para todo. Aquí nace la investigación cualitativa y los métodos interpretativos. Cuarto, rechaza aplicar el modelo de la física a las ciencias naturales. Esta postura inspira enfoques como la sociología comprensiva de Weber y la fenomenología de Schutz. Lo antropológico en psicología define qué idea de ser humano guía nuestro estudio. Se relaciona con la ontología y la epistemología y plantea preguntas clave como libertad o determinismo, razón o emoción y lo innato o lo ambiental. Existen dos grandes posturas: determinista ambientalista. La libertad es mínima y la conducta se explica por el ambiente, como propone Skinner. Hermenéutica existencialista. La libertad es esencial. Sartre la considera inevitable y el psicoanálisis la entiende como una libertad responsable. Es decir, lo antropológico marca desde qué visión vamos a estudiar al ser humano. Lo ético-político es la parte del nivel filosófico que conecta la psicología con la vida práctica. La ética busca la vida buena individual y la política la vida buena colectiva. Históricamente pasó de una ética religiosa e idealista a una ética laica con la Ilustración. En la modernidad predomina la razón instrumental, que trata a las personas como medios, frente a la ética kantiana que exige verlas como fines. En psicología, la ética suele reducirse a códigos, pero cada enfoque psicológico lleva implícita su propia ética, coherente con su visión del ser humano y del conocimiento. ¿Se puede abordar al sujeto solo desde lo material o ideal? La respuesta es no, porque ambas posturas reducen la complejidad humana, ya que si lo miramos desde lo material, convertimos a la persona en organismo, cerebro y conducta observable, ignorando significados, historia y experiencia subjetiva. Pero si lo abordamos desde lo ideal, lo desligamos del cuerpo, de sus condiciones biológicas, sociales y del mundo concreto en el que vive. Desde el plano epistemológico también sería insuficiente, porque la psicología es una ciencia multiparadigmática que utiliza distintos métodos e interpretaciones para comprender al ser humano. Estudiar al sujeto exige integrar lo biológico, simbólico, histórico y emocional. Solo así la psicología puede comprender de manera ética, crítica y completa la experiencia humana. En psicología podemos estudiar al sujeto desde muchas perspectivas, pero históricamente algunas corrientes lo han reducido solo a lo material o solo a lo ideal. La pregunta es, ¿eso tiene validez? Si analizamos estas posiciones, descubrimos que ninguna es suficiente. Desde lo científico, ambas explican solo una parte del fenómeno. Desde lo ontológico, se vuelven dogmas que pretenden ser la única verdad. Desde lo antropológico, el materialismo hace al sujeto totalmente determinado y el idealismo lo vuelve un ser puro, sin cuerpo ni contexto. Desde lo ético, estos reduccionismos pueden llevar a prácticas deshumanizantes. Por eso, abordar al sujeto solo desde lo material o solo desde lo ideal no tiene validez, es parcial, reduccionista y peligroso para la práctica. Lo que realmente tiene validez es una postura integradora, compleja, crítica y multidimensional. Filosóficamente, esto puede sostenerse desde marcos no reduccionistas como el pluralismo, la fenomenología o el emergentismo. El ser humano es muy complejo y una sola postura no puede explicarlo en su totalidad. Por ello es importante considerar si es posible combinar ambas posturas. De acuerdo con Angarito Urdaneta, la respuesta es sí y expone una síntesis propositiva de 4 ejes.
A nivel ontológico, propone renunciar a ontologías dogmáticas y adoptar ontologías constitutivas, que permitan la coexistencia de ambos enfoques sin reclamar una verdad absoluta. Epistemológicamente, debemos reconocer diferentes tipos de ciencia, entre ellos las empíricas analíticas, histórico-hermenéuticas y crítico-sociales. A nivel antropológico, debemos reconocer la subjetividad humana, sus pensamientos y emociones. Finalmente, a nivel ético-político, debemos consolidar el compromiso con el valor de los humanos y el medio ambiente por encima de otros intereses. La conclusión es que la psicología nació y sigue tomando perspectiva de la filosofía, porque siempre supone una idea de la realidad, de la ciencia y del sujeto. Idealismo y materialismo han aportado mucho, pero son insuficientes por sí solos, por lo que el pensamiento del medio propone una visión integradora, articula cuerpo, mente, historia, cultura y sentido. Desde ahí, la psicología solo puede considerarse una ciencia plena cuando reflexiona críticamente sobre sus fundamentos ontológicos, epistemológicos, antropológicos y éticos. Si renuncia a ello, se reduce a una técnica funcional al mercado, más preocupada por la eficiencia que por la dignidad de la persona.